presentamos la ciencia antigua en Mesopotamia y Egipto. La ciencia en Mesopotamia. Nos enfocaremos en el periodo que va aproximadamente desde el reinado de Hammurabi en Babilonia hasta el imperio neobabilónico. Las características generales de la ciencia en Mesopotamia son los esfuerzos por sistematizar el conocimiento. Los testigos escritos más antiguos de científicos que investigaron proceden de las culturas mesopotámicas. Observaciones astronómicas, sustancias químicas o síntomas de enfermedades, además de numerosas tablas de matemática escritas en caracteres cuneiformes sobre tablillas de arcilla. Entre uno de los sucesos más importantes de Mesopotamia es que puede enorgullecerse de ser el país donde nació la escritura. La escritura de Mesopotamia es más conocida como la cuneiforme, que se realizaba en tablas de arcilla. Una de las ciencias que desarrolló Mesopotamia fueron las matemáticas. Las primeras referencias de matemática avanzada y organizada se daban en el tercer milenio a.C., en Babilonia y Egipto. Estas matemáticas estaban dominadas por la aritmética, con cierto interés por medidas y cálculos geométricos. Con el tiempo, los babilonios desarrollaron unas matemáticas más sofisticadas que les permitieron encontrar las raíces positivas de cualquier ecuación de segundo grado. Incluso fueron capaces de encontrar raíces de algunas ecuaciones de tercer grado. Los babilonios conocían el teorema de Pitágoras. Gran cantidad de las tablas, incluyendo las tablas de multiplicar y dividir, las tablas de cuadrados y las tablas de interés compuesto, fueron compiladas por los babilonios. Entonces, los babilonios fueron los inventores del álgebra. Algo en que se diferencian con los egipcios es que el sistema de numeración babilónico era muy diferente, porque el sistema numérico era único en su especie de toda la antigüedad. Se llamaba sexagesimal, porque su base es el 60. La astronomía mesopotámica va a destacar por sus elementos primitivos de teorización y su larga tradición observacional, de igual forma por su carácter tardío en cuanto a los horóscopos en contra de lo que se suele creer, y también por la serie numérica mediante la que se describe la evolución de la cara de la luna. Por lo general, las anotaciones de las que se disponen no pudieron ser observadas o verificadas empíricamente, sino calculadas mediante series numéricas o geométricas, que sirvieron como recursos primitivos para la comprensión. Lo más sorprendente vendría a ser el caso de Venus, del cual existe un registro continuo de 21 años. Durante este periodo, los astrónomos comienzan a tomar nota de la fecha de la primera salida del planeta Venus como estrella de la noche y su última puesta como estrella de la mañana. Algunos datos importantes sobre la astronomía mesopotámica es que nació de las supersticiones astrológicas. Muchos fueron persuadidos de la existencia de una relación entre la posición de los astros en el firmamento y el destino de los hombres, y los mesopotámicos fueron maestros en el arte de estudiar los astros. En cuanto a los avances astronómicos de esta cultura, podríamos mencionar el conocimiento de las estrellas, existencia del listado de estrellas, la partición del cielo entre zonas y caminos, y de igual manera la diferencia entre eclipses lunares y solares. Algunos puntos que podríamos detallar sería el círculo máximo de la esfera celeste, que en la actualidad corta el ecuador en un ángulo de 23 grados y 27 minutos, señalando el curso aparente del sol durante el año. Por otro lado, el mes lunar periódico, que vendría a ser el tiempo que invierte la luna en dar una vuelta completa alrededor de la Tierra. Los mesopotámicos van a basar su trabajo en el perfeccionamiento de su calendario, estudiando los movimientos del sol y de la luna. Otros aportes a la humanidad se dan en cuanto a la medicina. Podríamos iniciar este tema aclarando que la frontera entre la medicina y la magia es muy difícil de trazar. En algunas situaciones se concebía la enfermedad como una presencia de un demonio en el cuerpo del enfermo y el médico como un conjurador. Por otro lado, los sueños van a ser estudiados con la misión de descifrar o entender las intenciones de los dioses. El código de Hammurabi, el primer código legal del mundo, va a resultar fundamental, ya que contenía las leyes que regulaban una profesión médica extensa y organizada.
podríamos llegar a la conclusión de que Mesopotamia llegó muy lejos en el arte del diagnóstico, y las numerosas recopilaciones de textos médicos nos proporcionan descripciones clínicas de gran valor. Se da el estudio de los síntomas, pronóstico de evolución de enfermedades y la terapia basada en ingredientes minerales, vegetales o animales. Egipto, ¿dónde el río Nilo? Egipto se divide en dos regiones, Alto y Bajo Egipto, ubicándose en el Alto Egipto, conocido también como el Valle de los Reyes, ya que se enterraban a los faraones en ahí. También que se resalta el templo de Karnak y ciudad de Luxor, mientras que en el Bajo Egipto resaltan las tres pirámides colosales y la esfinge de Gizeh, predominando la primera pirámide de Egipto llamada Saqqara. La historia de Egipto estaba dividida en 8 periodos con más de 30 dinastías. El primer periodo hubieron 3 dinastías. Este fue gobernado por el rey Menes, que gobernó Menfis, en ese entonces capital de Egipto. Además, este periodo es conocido por la unificación del Alto y Bajo Egipto, por la construcción de la pirámide escalonada Saqqara. Se va a desarrollar la escritura. Sus costumbres funerarias se acompañan con las momificaciones. Si algo tenemos que resaltar del segundo periodo es que el gobierno tenía poderes absolutos, pues hacía creer que su poder era divino. Se le consideraba al faraón un dios, esto gracias a que se creía mucho en la mitología egipcia. Este periodo también fue conocido porque se construyeron las 3 pirámides, Keops, Kefren y Miserino, considerada Keops como la más grande. En el tercer periodo, llamado también periodo intermedio, en la que se dará la división de la política, creándose distritos, o también llamado nomos, gobernados por nomarcas. Pasando al cuarto periodo, en la que gobernará el faraón Metuhotep II, que tendrá a todos los ciudadanos a su mando, cambiando así la capital de Egipto, denominada Ititou, donde se volverá un país más centralizado. Su gobierno caería con la invasión de los Hicsos por 200 años, pues le sacaría del poder por Amosis I, que sucedería al quinto periodo. Después de expulsar a los Hicsos, en el sexto periodo se invadieron los territorios gobernados por caudillos, es decir, que eran líderes de los ejércitos que se dedicaban a invadir diferentes territorios. Ya en el séptimo periodo se usurparía el poder por un sacerdote llamado Amón, lo cual haría que Egipto se desintegre. Por último, el octavo periodo, Egipto se reunificaría, pero no por mucho, puesto que los persas lo invadirían. Las matemáticas. El sistema de numeración egipcio era el decimal, es decir, que ellos escribían los números en base 10 utilizando símbolos que representaban unidades, decenas, centenas, etc. Los números se representaban escribiendo el símbolo del 1 tantas veces como unidades tenía el número dado. Ellos desarrollaron la suma de fracciones de unidad. Para esto, la fracción debía cumplir con que el numerador sea 1 y el denominador entero positivo. En la geometría, los egipcios nos aportaron diferentes soluciones para poder calcular el área del triángulo, del rectángulo, del trapecio, el volumen del octaedro, del cilindro y, por supuesto, el volumen de las pirámides. La astronomía tenía una función religiosa y a partir de ella se construye su calendario. Consta de 360 días repartidos en 3 estaciones, inundación, invierno y sequía, con 4 meses cada una. Todos los meses tenían 30 días. A esto se le suma 5 más fuera de cualquier mes. De esta manera, 365 días hacen que el año civil egipcio sea muy exacto. Pese a ello, acumula un retraso de un cuarto de día por año. Es decir, que las estaciones dejaron de corresponder con la época climática indicada por su nombre. Es así que el año civil y solar solo vuelven a coincidir al cabo de 1456 años. La medicina. La formación se contemplaba en las llamadas casas de la vida. La medicina egipcia fue cardiocéntrica. Además estudiaron lo referente a las vías respiratorias, al sistema digestivo, al cráneo junto con la nariz, ojos, oídos y boca. Además, según Heródoto, la odontología era la más importante. Cuenta con 2 aspectos, mágico-religiosa y empírico-racional. Se diferencian principalmente porque mientras que en el primero las enfermedades eludían a la magia con curaciones como hechizos y encantamientos, en el segundo ya hablamos de estudios en base a la experiencia y observación, ignorando rasgos maravillosos. Dentro de la profesión de ser médico había una división por especialidades. Papiro de Smith. Se observa el nacimiento del quehacer científico en la medicina antigua, además de consistir el primer tratado de cirugía.
Finalmente, la escuela y escritura que se dio en las civilizaciones de Mesopotamia y Egipto supusieron un importante paso hacia una comprensión más racional y crítica del mundo. La escritura permitió la acumulación del saber por encima de lo antes conocido, comenzándose a formar las primeras bibliotecas como la Biblioteca de Asurbanipal en Nínive. En cuanto a la escritura cuneiforme, esta fue inventada por los sumerios de Mesopotamia, compuesta de signos en forma de clavos o de cuñas. Asimismo, dentro de la escritura cuneiforme encontramos a las famosas tablillas cuneiformes, las cuales eran textos pertenecientes a distintas categorías y contenidos, como textos históricos, textos religiosos, textos de presagios, textos científicos, textos jurídicos, textos económicos y textos literarios. Por otro lado, también tenemos a la escritura egipcia, donde los egipcios utilizaron como soporte de escritura los papiros. Esa escritura, además, como bien lo sabemos, fue descifrada por el famoso Champollion con la piedra Rosetta. Dentro de la escritura egipcia se tiene también 4 tipos de escritura. Primeramente, a los jeroglíficos. Estos fueron representaciones figurativas representadas en las piedras, las cuales eran difíciles de grabar. La hierática, paralela a la escritura jeroglífica, pero con una escritura más cursiva empleada solamente por sacerdotes y en papiros o materiales menos duraderos. La demótica, dada después del Imperio Nuevo, fue una escritura popular. Y finalmente la copta se dio cuando el cristianismo se implantó en Egipto, donde se abandonaron los signos jeroglíficos para adoptar una escritura alfabética, además utilizando letras del alfabeto griego y propios del egipcio.